Al maestro Zen Hakuin fue a verle un gran guerrero samurái y le preguntó: ¿existen el cielo y el infierno? ¿Quién eres tú? Le dijo Hakuin. Soy un samurái, replicó el guerrero. ¿Tú un samurái? Dijo Hakuin riéndose, más bien pareces un mendigo. El orgullo del samurái estaba herido, su ego machacado. Olvidó a qué había venido. Sacó la espada y estaba a punto de matar a Hakuin. Hakuin se rió y dijo: esta es la puerta del infierno. Con esta espada, con esta ira, este ego. Así se abre la puerta. Y el samurái comprendió de inmediato. Esta es la puerta. Volvió a envainar su espada. Y Hakuin dijo: ahora has abierto las puertas del cielo. Existen dos seres principales que habitan dentro de tu universo psíquico. El espíritu cuya morada es la supramente o lo que llamamos conciencia y el ego cuya morada es la inframente o la inconsciencia del hombre. La conciencia es la puerta hacia el infinito, y a través de esta el alma es libre. La mente del ego es por otra parte la prisión que somete al alma y oculta al verdadero ser. Cuando el ser humano llega al plano físico, empieza un viaje de aprendizaje en el cual olvida quién es realmente. A medida que avanza el viaje, vamos adquiriendo una falsa identidad de ser a causa del acondicionamiento social y nace en nuestra mente una sombra pensante denominada el ego. Este fantasma de conciencia quimérica se empieza a formar como un pequeño parásito alimentándose de nuestra energía psíquica. Cuanta más consume, más control tiene sobre la vida de su anfitrión. Mientras el ego va desarrollándose comienza a tejer un velo sobre nuestra percepción, de modo que eclipsa el mundo verdadero y eterno del espíritu. Cuando esto ocurre el ser humano se vuelve ciego, la conciencia cae en un sueño profundo y quedamos atrapados en un mundo ilusorio que la mente del ego va proyectándonos. El ego es el sistema de pensamiento limitante que nos mantiene encadenados a la Matrix. Su forma de control se basa en expresar una idea o serie de ideas y emociones especialmente negativas con las cuales el sujeto se siente identificado sin darse cuenta de que estas percepciones internas realmente no provienen de él sino de su ego, el cual usa la mente como refugio y desde allí manipula al ser. Su mayor engaño consiste en hacerte creer que él eres tú, disfraza sus pensamientos como los tuyos, de tal manera que terminas prisionero de tu propia mente. Como el mundo exterior existe dentro de la mente, entonces te vuelves esclavo del mundo exterior y olvidas lo interior, la parte espiritual que posees dentro. El sabio psicoanalista Carl Jung expresó en una ocasión: tu visión devendrá más claramente cuando mires dentro de tu corazón, aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta. El ego nos mantiene enfocados exclusivamente hacia el mundo exterior de los sentidos, dándonos una perspectiva puramente materialista de la realidad, manteniéndonos dormidos. Las personas no viven sus vidas conscientemente porque basan su identidad en los pensamientos y en las emociones que tienen, dejando que estos lleven las riendas de su vida. Se dejan controlar por el pensamiento y la emoción impuestas por el ego, en vez de ser ellos quienes los controlen. Cuando tenemos un pensamiento de odio hacia alguien, por ejemplo, perdemos contacto con la naturaleza divina que realmente somos, nos invade la ira y llegamos a identificarnos con ella. Entonces el ego toma control sobre nuestras acciones y obramos inconscientemente. Seguro has notado que cuando a alguien lo invade un sentimiento de ira, venganza, rencor o cualquier otro similar, deja de pensar claramente y comete actos terribles, que ni él pensaba capaz de hacer, como en el cuento zen del samurái. La conciencia humana está presente pero confundida y adormecida a causa del ego, por esta razón la humanidad se comporta de una manera tan irracional. La voz interna del ego se convierte en un susurro hipnotizador que hechiza todo nuestro ser. Él es quien se encarga de mentalizar al hombre con una filosofía estrictamente individualista basada en los intereses del yo. La sociedad fue diseñada de tal manera que los sujetos compiten unos contra otros en una carrera de supervivencia, donde solo triunfa el que más poder, fama y riqueza tenga aunque sea a costa de pisotear a otros. El sistema que nos controla impulsa la división y lucha entre las personas, se nos enseña desde pequeños a identificarnos con una nacionalidad, un nombre, una religión, una familia específica, un estatus social, una profesión, etc. Estas ideas son captadas de la mente colectiva que genera la sociedad influenciada por los egos de cada uno, en otras palabras, los pensamientos que están arraigados a nuestra personalidad no son de nosotros realmente sino que fueron implantados por la sociedad. La idea de que hay que conseguir dinero para ser feliz proviene de ese núcleo de ceguera social dominada por el velo ególatra que nos impide ser libres. Dicha idea ha sido impuesta de generación en generación, porque los conceptos del ego se esparcen como un virus hereditario que infecta la mente y no deja que nos abramos a nuevos paradigmas.
Es por ello que la humanidad es solo una granja de esclavos. Vivimos la vida con base a lo que otros nos han dicho que es importante para que luego nuestro ego reafirme dichas ideas. Las antiguas filosofías místicas nos enseñan que aquello que percibimos en el mundo exterior es solo el reflejo de lo que llevamos dentro, las percepciones internas como los pensamientos y las emociones son las que se encargan de crear la realidad en el plano físico. Como la voz del ego es la que guía nuestra psiquis, eso se manifiesta al mundo exterior y terminamos construyendo una realidad que alimente al parásito de la falsa conciencia. Al vivir controlados por los yoes negativos que afloran las emociones basadas en el miedo, odio y desamor, eso se refleja en el mundo exterior a través de la élite secreta que domina al mundo. Seguro has visto cómo las circunstancias que nos rodean arrastran a las masas de aquí para allá sin que tengamos ningún poder de elección. Las personas no llevan el control de sus vidas porque no son capaces de gobernarse a sí mismas en su propio microcosmos interno. El hecho de que cedamos nuestra libertad al dominio del ego hace que el macrocosmos refleje el control y la manipulación por medio de las religiones, los gobiernos y el sistema económico. Cada causa psíquica produce un efecto en la realidad que percibimos, nuestro nivel de conciencia repercute en la calidad de vida que llevamos. El dominio del ego es la causa de tu sufrimiento debido a la ignorancia y desconexión divina que genera adentro tuyo. Él se encarga de cerrar con candado tu mente sin que seas capaz de percibir nuevas teorías, ideas, conceptos y perspectivas. Aquellos que creen tener solo la razón pensando que los demás están equivocados, son personas totalmente cegadas por su ego. Por ejemplo, si hablas con una persona del común acerca de que la realidad es una ilusión, se reirá de esa idea del mismo modo que un ateo descarta la existencia de Dios. Una mente cerrada es el arma más letal del ego. La pregunta más importante que ahora surge es: ¿cómo nos libramos de este falso ser? ¿Cómo destruirlo? Bueno, aunque te suene sorprendente, el ego no se puede destruir porque hace parte de ti mismo al igual que la conciencia, ambos conforman una sola unidad dentro de la psiquis humana. Son el yin y el yang adentro nuestro, pero paradójicamente el yin no puede subsistir sin el yang y viceversa. El ego nos ayuda a construir una personalidad y sobrevivir dentro de la sociedad, así que no es del todo malo. El verdadero problema ocurre cuando nos identificamos con él y vemos el mundo a través de su máscara. Debes saber que aunque tengas pensamientos y emociones, tú no eres ni los pensamientos, ni las emociones, pues el espíritu, que es tu verdadero yo, se eleva más allá de la mente. No debes matar al ego, debes aprender a dominarlo y no dejar que te domine a ti. Un proverbio de un texto sagrado budista dice que sabios son aquellos que dominan el cuerpo, la palabra y la mente, ellos son los verdaderos maestros. Esta es la llave para desatar las cadenas del ego y de paso las de la Matrix. Aprende a dominar tus emociones, no te dejes llevar por la ira, la desesperación o cualquier otro sentimiento negativo. Todas las emociones negativas son derivadas del miedo, y el miedo es el alimento que provee energía vital al ego. Vivimos diariamente en un constante flujo de temor. Temor a la crisis económica, temor a las enfermedades, temor a la inseguridad de las calles, temor al futuro, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación son proyecciones formidables del ego. Ellos solo nos inyectan miedo y más miedo, por eso son un mecanismo de control mental tan fuerte. Tienes que dejar a un lado esa forma de percibir el mundo y concentrarte en el alma pura, multidimensional e ilimitada que sos vos. Una persona conectada con su yo interior no teme porque eleva su percepción fuera de la Matrix, y cuando está fuera de la Matrix se da cuenta de que la realidad no es más que un espejismo. En la primera película de Matrix, hay una escena en la que Morfeo le está enseñando a Neo cómo liberarse de la realidad ilusoria. Él le dice: tienes que olvidarlo todo, Neo, el miedo, la duda, la incredulidad, libera tu mente. Después de estas palabras, Morfeo es capaz de saltar cientos de metros por el aire de un edificio al otro. Esa escena representa el poder ilimitado que posee el espíritu al liberarse de los paradigmas mentales y el apego a la realidad de los 5 sentidos. Vivimos en un universo infinitamente mágico donde lo imposible no existe, sin embargo el ego nos hace creer todo lo contrario. ¿Cuántas veces no te surgió una idea espontánea que querías convertir en realidad, pero en ese momento tu mente comenzó a llenarte la cabeza con peros y contras? Aprende a silenciar la mente y a desvanecer el constante cotorreo interno, pues el silencio es la voz de la sabiduría. Siéntate con los ojos cerrados sin pensar en nada, estando atento al latido de tu corazón y respirando profundamente. Intenta enfocar tu visión en el espíritu y verás cómo le quitarás poder al ego para volver a recobrar el tuyo. Deja de juzgar y criticar a otros, ya que todas las personas son microreflejos de ti.
te encuentras conectado a todos y todos hacen parte de tu propia mente. Si actúas de manera inconsciente con alguien es como si estuvieras atacando tu propio yo. Deja los falsos apegos atrás, no te lamentes más por el pasado y no te preocupes por el futuro. El espíritu de la eternidad solo vive en el presente y presenciarlo es trascender la prisión del ego. Perdona a quienes te hieren. Esa es el arma más poderosa contra el ego. Despréndete del rencor y el odio y mira a los demás como un espejo de tu alma. Pero sobre todo ama. Cuando logres amar el cosmos y encontrar el jardín del Edén adentro tuyo, descubrirás que la vida es pura magia. The ego is the worst confidence trickster we could ever figure, we could ever imagine, because you don't see it. And the single biggest con is, I am you. The problem is that the ego hides in the last place that you'd ever look, within itself. It disguises its thoughts as your thoughts, its feelings as your feelings. You think it's you. People's need to protect their own egos knows no bounds. They will lie, cheat, steal, kill, do whatever it takes to maintain what we call ego boundaries. People have no clue that they're in prison. They don't know that there is an ego. They don't know the distinction. At first it's difficult for the mind to accept that there's something beyond itself, that there's something of greater value and greater capacity for discerning truth than itself. In religion, the ego manifests as the devil. And of course, no one realizes how smart the ego is because it created the devil so you could blame someone else. In creating this imaginary external enemy, we usually made a real enemy for ourselves, and that becomes a real danger to the ego, but that's also the ego's creation. There is no such thing as an external enemy, no matter what that voice in your head is telling you. All perception of an enemy is a projection of the ego as the enemy. In that sense, you could say that 100% of our external enemies are of our own creation. Your greatest enemy is your own inner perception, is your own ignorance, is your own ego.